Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este viernes 4 de abril, Dios nos acompaña a través del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 2 del 1a y luego del 12 al 22. Los impíos dicen entre sí razonando equívocamente: tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones de la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloría de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Bueno, así comienza, yo continúo ahí. Y pues vive una cosa yo que lleva así que ya le vean a añas en duveana va a peñan de ya este día desde el libro sapiencial, desde la sabiduría, ¿verdad? Y por eso nos está diciendo lo que los impíos dicen contra nosotros, es decir, contra aquel cristiano verdadero que procura vivir la justicia, que procura vivir en la fidelidad de acuerdo a las propuestas del Señor, a los mandamientos del Señor. Jamás lo ya posea el impío, y ciertamente es eso lo que estamos notando lastimosamente en nuestras políticas de vida, de comunidad, de nación, de familia, de iglesia. Bailas y güey, tendamos trampas al justo. Dicatuya niña genduve ñandera pisaje y añandejina y que mete el dedo en la llaga ya añandea lleva. Dicatuy, se mase, se mosapucayo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar y de pensar. ¿Cierto? Y tengo que hacer yo que, bueno, cuando nosotros escuchamos la verdad y la verdad pica y la gente, la verdad pica, así, ¿por qué? Y porque echa en cara las transgresiones que nosotros estamos cometiendo contra nuestros hermanos, contra nuestra nación. Ñande popindá, ñande pocané, ñande corrupto. Entonces, como decía el Papa justamente Benedicto XVI a los parlamentarios alemanes, si ustedes se reúnen simplemente aquí para buscar sus intereses, entonces este no es un congreso, sino que este es un grupo de bandidos que están buscando simplemente votar y hacer las cosas que les interesan a ustedes para encubrirse el uno al otro. Benedicto XVI, en su discurso, nada más y nada menos que a los parlamentarios alemanes. Y dice, porque el justo nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida del Señor. Queridos hermanos, entonces vamos a pedir al Señor que lo que hoy nos está diciendo el libro de la sabiduría sea un momento para nuestra reflexión. Ya y qué año en qué veñan de tu umes allá de yara se lleva a cambiar. Quiero esa conversión. Tiempo de cuaresma, tiempo de cambio, tiempo de resurrección. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestro país, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.